Nuestro tema de hoy, basado en Colosenses capítulo 1, versículo 12, herederos. Pablo escribe: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Pablo en este pasaje identifica a gente agradecida y a la vez, cuando nos comparte en el capítulo 1, versículo 3 de esta epístola, nos habla sobre su agradecimiento a Dios por estos hermanos con quienes él tiene una relación y que le han mostrado a él en la reciprocidad, no solamente afectos, sino acciones que van más allá, pero que respaldan el afecto del que estamos hablando. Ahora Pablo migra de hablar de agradecimiento, de la experiencia que hemos tenido y por la cual estamos agradecidos, y va hacia el futuro, nuestra expectación. Somos participantes de la herencia de los santos. En la Escritura se usa el término de participantes para hablar de diferentes formas de participación. Filipenses capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo dice que todos vosotros sois participantes conmigo en esta gracia. Pablo y los demás creyentes, con lo que él ha experimentado antes, la relación de afecto y de fe, hemos compartido, hemos participado de la gracia de Dios. El apóstol Pedro en el capítulo 4 de la primera epístola y versículo 13, escribe: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hablando de que la iglesia durante el primer siglo de la era cristiana vivía en persecución, en malentendido por la gente secular y el trato que tenían inclusive por otros grupos de fe, en el caso por ejemplo de los judíos, que tenían una persecución montada contra estos predicadores del evangelio cristiano. Y Pedro dice que nosotros participamos con Cristo en estos padecimientos. Él sufrió, nosotros sufrimos, y no es un problema porque mira lo que Él hizo por nosotros. Nosotros también estamos dispuestos a padecer por Él. En la segunda epístola, Pedro escribe en el capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza de Dios viene a ser parte de nosotros porque somos reconciliados por la gracia, y aquella parte que se había perdido por causa del pecado ha sido reconciliada y restaurada en nosotros. Y ahora podemos decir, en efecto, no solamente fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que Dios se ha incorporado y vive en nuestro cuerpo, reside en nuestro cuerpo, mora con nosotros y mora en nosotros. Entonces viene la pregunta: ¿qué significa ser herederos? ¿Qué significa ser herederos con los santos? Bueno, déjame leerte unas palabras de Hebreos capítulo 11, donde aparece la galería de hombres de fe. Y el versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea que, de acuerdo con la Escritura, en Hebreos 11:7, cuando nos relata la historia de la acción de fe en obediencia de Noé, nos dice que usted y yo somos herederos de justicia, como Noé vino a ser heredero de justicia. Claro que de pronto usted y yo nos podríamos preguntar, pero ser juntos parece muy distante, como un poco lejos para mí,
porque estamos conscientes de nuestra vida pecaminosa. Mientras más escudriñamos la Escritura, más nos damos cuenta de la mugre, del sucio, del pecado que hay en nosotros, y nos damos cuenta de que no somos tan justos como quisiéramos ser. Pero la Escritura, ¿qué nos está diciendo? En efecto, nos está diciendo que somos como Noé. Noé era un hombre pecador, tenía problemas de adicción. Habían algunas conductas de su vida que no estaban bajo su control. Y la historia de Noé no es una historia muy bonita en la Biblia. Inclusive después del diluvio, cuando Noé está contento y celebrando la gran hazaña de la construcción del arca y el éxito de haber sobrevivido el diluvio, encontramos a Noé en una conducta que no es buena y bajo un estado de una horrible condición vergonzosa para él, porque estaba bajo la influencia y Noé tenía un problema de estar bajo el control de sustancias. Bueno, igual que Noé, usted y yo sabemos que no somos tan justos como quisiéramos ser, y lo sabemos por observación. Miramos a los demás y vemos que la gente peca. No solamente yo peco, la gente peca. Es la naturaleza humana el pecado. Pero también lo sabemos por experiencia, nuestros propios pecados. No podemos negar que hemos pecado. No podemos negar que pecamos. No podemos negar que posiblemente mañana pequemos otra vez. Noé vivió durante una era de maldad. La Escritura dice que la maldad se multiplicaba, la violencia se multiplicaba, la gente vivía en una perdición horrible, pero claro, nunca como estamos viviéndolo hoy. Pero durante aquella época en la que Noé vivió, él vivió rodeado de gente violenta, de pecadores violentos, y él se convirtió en un heredero de justicia en medio de aquella sociedad corrupta, violenta, pecadora. ¿Cómo lo logró Noé? Bueno, su justicia vino por el camino de la fe. Él no era justo en su comportamiento, no era justo en sus pensamientos, no era justo en nada en su vida. Pero él, dice el texto, que tomó en cuenta lo que Dios le dijo. Dios le advirtió de lo que venía y le instruyó a que él construyera aquel arca en la que su casa, su familia se salvase. Y él tomó a Dios por su palabra, a pesar de todas las circunstancias y de la burla de la gente que le rodeaba. Noé construyó el arca en obediencia a Dios porque le creyó a Dios. Cuando Dios le dice o le advierte, viene un diluvio. Antes de esta fecha nunca había llovido en la tierra. Había el rocío típico de la noche, pero no habían lluvias. Y de pronto Dios le dice a este hombre, lo que nunca has visto va a suceder, y no va a ser una lluvia pequeña, va a llover tanto que el globo de la tierra se va a inundar y no va a quedar un pedacito del planeta seco. Encontramos también a Abraham como un heredero de justicia. La justicia de Abraham vino porque creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué le pasaba a Abraham? Bueno, anciano, ya 10 décadas, no tiene hijos. Su esposa, una anciana también. No han podido tener hijos, pero él lucha con Dios aún en su senectud y le pide a Dios que le dé descendencia. Él no quiere que su esclavo, que un esclavo sea un heredero mío, sino un hijo. Sería lo típico en cualquier generación en la historia, que los hijos hereden a sus padres. Bueno, Dios le da una promesa a Abraham y Abraham toma a Dios por su palabra, le creyó al Señor, y desde el momento que Dios le dio su palabra y que él creyó, Abraham empezó a actuar alrededor de esa convicción. De manera que la Escritura dice que Abraham fue constituido heredero por la fe. Fue algo que él no tenía en su carácter, no era justo.
pero vino a ser heredero de la justicia de Dios, y esta fe que hizo a Noé y a Abraham herederos de justicia, también nos hace herederos de justicia a usted y a mí. La fe nos hace herederos de justicia. La pregunta, ¿qué significa ser herederos? Bueno, la primera respuesta, que somos herederos de justicia. La segunda respuesta, que somos herederos del reino. Santiago, en el capítulo 2, versículo 5, dice así: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Este pasaje de Santiago nos lleva a pensar profundamente. La Biblia es un libro sobre reinos. Nos habla del reinado de los faraones, el reinado de David, los persas, los medos, los romanos. Nos cuenta mucho alrededor de los diferentes reinados que han existido. La Biblia nos habla de un reinado espiritual, como también nos habla de un reinado literal. Hay un reinado en el mundo espiritual. La Escritura nos habla de la organización de ese reinado y nos dice quién es el mero rey, quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores en cualquiera de los mundos, en el mundo espiritual o también en el mundo natural. Los pobres, dice la Escritura, los pobres pueden ser herederos del reino. De acuerdo con lo que habla en Santiago, Dios ha escogido a los pobres. Claro, Dios no forza a los pobres para que vengan al reino y participen en el reino, pero Dios abre su reino y el que quiera puede acercarse, no importa que sea pobre, y obtener todos los beneficios del reino, inclusive la membresía, ser un ciudadano de este reino. Usted y yo tenemos ese gran privilegio. No solamente oímos, sino que somos participantes ahora de este reino porque hemos hecho la decisión de aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Eso nos incorpora para que seamos herederos de este reino. Si usted todavía no ha hecho su decisión de aceptar a Jesucristo como Salvador único y suficiente para su vida, déjeme decirle que usted no puede participar en este reino. Pero si usted quiere, usted hace la decisión, invita a Jesús a que entre a su corazón, le admite, le confiesa, está de acuerdo con él de que soy un pecador y necesito perdón para mis pecados. Cuando usted hace esa decisión, el reino de Dios, Jesucristo, viene a usted. Él establece su reino en usted y ahora usted es un heredero de este reino. Una de las herencias de fe que encontramos en la Escritura es la herencia del reino. Esta es la herencia de los que aman a Cristo, dice en Santiago 2:5. Es la herencia de los que aman. Dios le ha prometido esto a los que le aman. Abraham fue llamado heredero del mundo. En Romanos 4:13-16 dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley o los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, también los gentiles, el cual es padre de todos, judíos y gentiles. De modo que usted y yo venimos a ser herederos del mundo en la promesa que Dios le hizo al padre Abraham, el padre de Ismael y el padre de Isaac, de donde nace la nación judía, Isaac, Jacob, a quien Dios constituye en Israel.
Abraham entonces fue llamado heredero del mundo. Y si Abraham es heredero del mundo, usted y yo también somos herederos porque participamos como herederos del reino en ese sentido. La paradoja de la promesa del reino es interesante. Los que viven para el mundo no lo heredarán, pero los que viven por la fe heredarán todas las cosas de acuerdo con la Escritura. Algo como importante para tomar en cuenta. Hay gente que vive para el mundo, están consagrados al mundo, creen que nunca se van a morir o actúan como que la vida se acaba en la tumba. Pero déjame decirte que después de la tumba hay vida. Y si usted se prepara para la vida después de la muerte, usted va a encontrar que hay mucho más que vivir después de la tumba que lo que vivimos antes de la tumba. El hombre fue hecho eterno. Dice la Escritura en la palabra de Salomón que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Entonces, ¿cuánto por ciento son 70, 80, 90 años de la eternidad? Vamos a permanecer eternamente y para siempre vivos, unos en una condición de gloria y bendición y otros en una condición de condenación o infierno. Pero, ¿cuál es tu elección? Si tú eliges seguir a Jesucristo y aceptas el plan de Dios para salvarte, vienes a ser heredero del reino con Cristo, del reino del que se hizo heredero Abraham por causa de que le creyó a Dios. Y Dios lo hace heredero del mundo, hablando de cuestiones de límites naturales, pero entonces heredero de cosas eternas. Los que viven para el mundo no lo heredarán. Pero si usted vive para el Señor, usted vive para Cristo y se proyecta hacia la eternidad, usted heredará con el Señor todas las cosas. La pregunta era, ¿qué significa ser heredero con los santos? ¿Qué significa eso de ser herederos? Primero, que somos herederos de justicia. Segundo, que somos herederos del mundo. Y tercero, que somos coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17 lee así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual podemos decir o clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos justificados. De modo que, de acuerdo con Romanos 8:14, venimos a ser coherederos con Jesucristo. ¿Cuándo nos convertimos en herederos? En la vida natural, cuando nuestros padres mueren, quedamos de herederos. ¿Desde cuándo eres heredero de tus padres? Desde que naces. La posición de hijo te ubica en el beneficio de heredar. Entonces, en nuestro mundo entendemos muy bien eso. Vinimos a ser herederos de Dios en nuestro segundo nacimiento, de acuerdo con el primer capítulo de Juan, versículo 12, y el tercer capítulo de Juan, versículo 5. Cuando Jesús habla con Nicodemo, aquel sacerdote judío, le dice a este hombre, tú no vas a poder ver el reino de los cielos si no te ubicas en la posición correcta. Este era un sacerdote, era religioso, pero no tenía la relación correcta con Dios. Y cuando nosotros tenemos esta relación correcta con Dios, nos ubicamos o nos posicionamos desde el momento que nacemos de nuevo, cuando le damos nuestro corazón a Jesucristo, el primer nacimiento del agua, de la fuente, del vientre de mamá. Y el segundo nacimiento, cuando nacemos del Espíritu, cuando nacemos de nuevo, cuando le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, nuestros pecados son perdonados y hay una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, lo que te condenaba pasó, lo que te alejaba del reino pasó, pero ahora vienes a ser un coheredero porque
cuando aceptas a Jesucristo, que Él pagó la cuenta de tus pecados, Dios nos perdona y nos adopta como hijos. De modo que ahora, si Cristo es el primogénito y el unigénito, conocido en su naturaleza de Dios, ahora también usted y yo venimos a ser hijos, y por cuanto somos hijos de Dios, también somos coherederos con Cristo. Los hijos de Dios somos coherederos con Cristo. Participamos en esta herencia con nuestro Señor Jesucristo. Una herencia de dimensiones maravillosas. ¡Qué herencia tan grande! Lo que es de Jesús es también mío. Lo que es de Jesús es también tuyo. Dice la Escritura que Él recibió todo después del sacrificio de su muerte, y por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y toda lengua confiesa que Jesús es Señor, y todas las cosas fueron sometidas bajo sus pies. Esa es la herencia de Jesús por su obediencia y justicia. Ahora, por nuestra fe en Cristo, Dios nos permite, porque hemos puesto nuestra fe en Él para ser salvados y perdonados y para participar en ese reino, Dios nos otorga con Cristo todas las cosas. Una herencia de dimensiones maravillosas. Lo que es de Jesús es también nuestro. Donde Jesús reine, nosotros también reinaremos, porque a Jesús le fue dado todo, y los que con Jesús han sido reconciliados con Dios, o a través de Jesús, esos heredarán con Jesús todas las cosas. La pregunta sería, ¿estás viviendo como un heredero del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O estás viviendo una vida mediocre, comprometida con el medio en el que vives y no proyectándote hacia un futuro glorioso? El cristiano debe cambiar su actitud, porque mira quién eres. Eres hijo del Dios Todopoderoso. Eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres un príncipe, y por lo tanto debes decidirte a vivir como un hijo del Rey. Recuerda quién eres. Se acordará de aquella película El Rey León, Lion King. Cuando mis niños estaban pequeñitos, de 4 y 5 años, salió en la década de los 90, Lion King. Y veían la película de las caricaturas, y su música era muy atractiva, y los animalitos del campo de Kenia, África, y ellos se enamoraron de la película. La película tiene un momento muy importante. El papá ha muerto. El cachorro se deprime, se separa, se va a vivir lejos, y en un estado de crisis, él necesita la identidad, necesita reconocer quién es. Es ahora el Rey León y no actúa como tal. Es el heredero del reino de su padre, pero el único heredero, pero está lejos, está mal. Y de pronto, en una experiencia que él tiene extraordinaria, él puede ver su imagen en el agua, y esto dispara en él un poco de cosas porque vio a su padre en él mismo. Y de pronto escucha desde el cielo una voz que le dice: acuérdate quién eres. Remember who you are. La primera vez que yo oí aquellas palabras, se me enchinó el cuero. Me hizo ubicarme como un adulto en esta relación que tengo con Dios. Debo recordar con más frecuencia quién soy. Soy hijo del Rey. Soy heredero del reino. Soy heredero con Abraham y con Noé de todo el mundo. Y soy heredero con Jesucristo. Soy coheredero con Jesús. Entonces tengo una posición que como cristiano debo disfrutar. Gózatela. Dios te bendiga.